vez más al canal de la revista Frontera Norte. Mi nombre es Joely Núñez y en esta ocasión contamos con la presencia de dos invitados, el doctor Rafael Alonso Hernández López y el doctor Iván Francisco Porras Gómez. Ellos nos hablarán de su artículo De la xenofobia a la solidaridad, etnografías fronterizas de la caravana migrante, publicado en el año 2020 en el volumen 32 de Frontera Norte. En este artículo analizamos las caravanas migrantes centroamericanas suscitadas en el año 2018, principios del 2019. Es a través de la etnografía que se realiza un análisis de las prácticas sociales y sus significados y de las muestras de xenofobia, racismo y solidaridad. Bienvenidos. Muchas gracias, Joely. Gracias a ustedes por estar aquí. Comencemos con este artículo donde ustedes nos narran este hecho que fue muy significativo porque es la movilidad humana más importante por el hecho de que por su magnitud y las condiciones en las que acontece. ¿Nos pueden platicar un poco más cómo es que se congregan estas personas para iniciar la caravana? Doctor Iván. Sí, bueno, pues un poco el ejercicio que hicimos con el colega Rafael Alonso, pues en un primer momento fue pues en el marco de, digamos, ese llamado a través de este volante que circuló en Honduras, ¿no? Y las primeras noticias que teníamos en ese momento de la caravana de 2018, pues lo que hicimos, digamos, fue comenzar a hacer una revisión, pues no solo hemerográfica, ¿no? Sino de lo que teníamos hasta ese momento, las noticias de la caravana, ¿no? Un fenómeno que, digamos, en cuanto a la movilidad centroamericana no era nuevo, pero sí el hecho de migrar en conjunto, migrar en colectivo, ¿no? Hasta ese momento no se conocía mucho de las caravanas, ¿no? Fue que en una comunicación, pues estuvimos como en ese instante, ya hacia el 2018-2019, en hacer trabajo de campo, ¿no? Sobre todo cuando estaba por ingresar, digamos, la caravana de migrantes del 2018. Fue así como comenzamos ese trabajo con algunas entrevistas en el Suchiate, ¿no? Antes de que llegaran a la ciudad de Tapachula, seguimos los diarios de circulación local, regional, ¿no? Un poco también para monitorear cómo se estaba tratando el tema en Centroamérica y en el sur de México, ¿no? Hasta ese momento eran como las herramientas que teníamos, un poco también, pues mirar, ¿no? Las recientes noticias y sobre todo, pues lo que se estaba suscitando, ¿no? Esta gran movilización que llamó mucho la atención y que sigue llamando ahora a casi 3 años, ¿no? Que se sigue dando por la frontera sur de México. Incluso cuando inicia esta caravana, las redes sociales forman una parte muy importante porque es la forma en que se difunde este flyer con la invitación de acudir a la terminal de autobuses en San Pedro, en Honduras, el 12 de octubre. Esta convocatoria fue reproducida por medios de comunicación, así es como nos los mencionan un poquito dentro de su artículo. ¿Qué nos puede hablar más al respecto, doctor Rafael? Sí, yo quisiera como dos cosas en seguimiento como a la discusión general, ¿no? Que se vuelve como muy propicio retomar este trabajo que efectivamente publicamos el año pasado, justo de acuerdo a las circunstancias que estamos viendo en el país, ¿no? De nueva cuenta, hace unas semanas diferentes caravanas fueron disueltas en
en territorio nacional, formadas fundamentalmente por personas de origen haitiano. Y pues uno pensaría que este registro etnográfico que hicimos entre 2018 y 2019 ya era cosa del pasado, y en realidad, pues, como dije, sigue cobrando vigencia, ¿no? Entonces, esto como nota contextual interesante, ¿no? Y justo para decir algo que tiene que ver con lo que escribíamos en el artículo en torno a cómo las caravanas o estos flujos masivos de personas se vuelven una alternativa de movilidad que permite visibilizar una situación, sea su origen en San Pedro Sula, en Honduras, o en Guatemala, o en Chiapas, o en otras entidades del país. El asunto tiene que ver precisamente con eso, que hay demandas y necesidades de las personas migrantes que no están siendo atendidas, resueltas, y que ponen en evidencia, por un lado, la falta de mecanismos de atención con una perspectiva diferente a la contención migratoria, la restricción migratoria, y también el tema de la generación de respuestas con otra lógica que podríamos considerar como de carácter más integral, ¿no? Y entonces las personas, ya sea que salgan por la violencia, la pobreza, el abandono institucional en sus lugares de origen, o, como lo vimos recientemente, por la falta de respuesta también institucional, por las razones que sean, sea porque están colapsadas, porque no tienen recursos, pero hay evidentemente una falta de respuesta institucional. Entonces las personas, por diferentes mecanismos, comienzan a organizarse y comienzan a movilizarse para, pues, hacer frente a esta situación de adversidad. Y lo que hacemos en el artículo que estamos compartiendo, pues, es precisamente eso: documentar un poco de cómo se fue gestando la caravana o este movimiento masivo de población desde Honduras, y cómo también los medios de comunicación fueron contribuyendo a posicionar cierto tipo de discursos, tanto institucionales como sociales, discursos a favor o en contra, que tensaron la situación, que a veces complicaron incluso la respuesta social e institucional, ¿no? Por la difusión de ciertos mecanismos que abonaban precisamente como a este temor infundado de las personas, o retomaban estas imágenes con un tono de hostilidad y de violencia, ¿no? Recuerdo a algunos testimonios que decían: es que las personas rompieron la puerta de México, y no pueden entrar así a nuestro país, ¿no? Con esta imagen de la puerta del puente Rodolfo Robles en el Suchiate, ¿no? Donde efectivamente, pues, o de manera literal, se tumba esta puerta para ingresar al país, y entonces como que queda muy en el imaginario de las personas esta imagen, que aún en Tijuana, a mí me tocó como hacer este registro documental, ¿no? Las personas decían: es que no se vale, entendemos que tengan necesidades, pero yo no entro a la casa del vecino rompiéndole la puerta y demás, ¿no? Con esta serie de analogías que mostraban el rechazo explícito, ¿no? Pero que dejaban de lado, pues, justo esto: la falta de mecanismos para que las personas pudieran acceder por medios regulares a nuestro país, ¿no? Y eso es un poco de lo que contamos. Exacto, como lo comenta doctor Rafael, incluso en Chiapas se generó un poco de tensión porque era algo completamente nuevo que se estaba experimentando. Anteriormente, los migrantes querían ser muy invisibles y pasar por debajo sin que nadie los notara, pero en esta ocasión querían ser visibles y exponer cuál era el motivo que los llevaba a iniciar su camino hacia el norte de México y pues su meta Estados Unidos, ¿no? Incluso en Chiapas suspendieron actividades educativas y labores entre 2 o 3 días. Sí, yo creo que un poco esta reflexión que hace Alonso justamente del imaginario, ¿no? Del llegar, ¿no? Muchos diarios de circulación local tenían, pues,
los encabezados, ¿no? Irrumpen por la frontera de México, ¿no? O migrantes entran de forma violenta, ¿no? Yo creo que, o sea, también a pesar del discurso digamos, esta propagación también del miedo de alguna manera que se estaba viviendo, hubo mucha solidaridad también. Yo creo que eso fue algo que quisimos también documentar en el trabajo, ¿no? Justo el título refleja un poco esa situación, digamos, que también tuvimos en el 2018, ¿no? Yo creo que a diferencia de las caravanas actualmente, en esta que documentamos, pues había, ¿no? Una pues mayor solidaridad, ¿no? De personas locales, muchas iglesias, ¿no? Incluso, digamos, un sector, ¿no? De la ciudad de Tapachula, ¿no? Sin embargo, yo creo que también lo que sí vimos justamente y nos interesaba también documentar, pues es cómo este imaginario de lo centroamericano, eso es lo que también se refleja, ¿no? Como esa tensión en esta zona, ¿no? Por un lado, ¿no? Los discursos, pues sí, cargados de mucha xenofobia, ¿no? Pero por otro lado también lo que observamos, pues era que también mucha de esta población, ¿no? Curiosamente, pues le recordaba mucho como esa travesía también de algunos migrantes locales que hacían para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también fue interesante, ¿no? Como documentarlo. Sin embargo, insisto, ahora tenemos otro panorama. Creo que es algo que ha cambiado también, ¿no? Producto también, pues, del contexto de la pandemia, pero también producto también pues, mucha gente, me parece que se ha cargado más como de imaginar o de más bien pensar esta realidad a través de mucha información a veces que surge desde las redes sociales, información que a veces es falsa, ¿no? O que juegan, digamos, con este imaginario también de ser centroamericano, ¿no? Pero creo que definitivamente también esto de documentar esa parte de la solidaridad, me parece que también fue interesante, ¿no? También mostrar esos otros rostros también, ¿no? No solo los discursos generados por los diarios, o por algunas personas, sino también mucha de esa solidaridad que se fue encontrando en el camino. Recuerdo que en ese entonces en Chiapas salían las personas en la carretera o donde recorrían el camino los migrantes y les llevaban cobija, les daban alimento, incluso en el parque central de la ciudad de Hidalgo, descansaron los inmigrantes y la marimba municipal fue la que empezó como a tocar y armonizar un poco, ¿no? Para que los migrantes se pudieran relajar, pudieran descansar, pudieran comer y pudieran agarrar fuerzas para continuar con su camino y llegar aquí a la ciudad de Tijuana. ¿Cómo lo toma entonces la ciudad de Tijuana, no? Por un lado, Chiapas, al principio era tensión y ya después fue un lado muy humano, pero cuando comienzan a llegar aquí a Tijuana y Tijuana se ha conocido por ser una ciudad multicultural donde hay migración tanto interna como externa, ¿cómo pinta el panorama para esa caravana en Tijuana, doctor Rafael? Sí, justo cuando estábamos construyendo este artículo o cuando nace la iniciativa era precisamente eso, ¿no? Que tanto el doctor Porras como yo estamos ubicados en cada uno en un extremo de la frontera. Y entonces la idea era precisamente eso, ¿no? Porque en el diálogo que teníamos compartíamos estas cosas que estábamos viendo en ambos contextos, ¿no? Y justamente una de las cosas que reflexionábamos era como la respuesta social, ¿no? Porque
en Tijuana hubo muestras, digamos, de hostilidad, hubo por supuesto muestras de mucha solidaridad que también documentamos, pero sorprendía mucho esto, que Tijuana, siendo una ciudad con una dinámica de migración muy importante, también con una historia migratoria que prácticamente ha configurado la ciudad, ¿no? Una presencia muy grande de personas de diferentes partes del país, de diferentes nacionalidades, y que la llegada de la caravana migrante trastocaba un poquito la concepción de esta ciudad migrante, ¿no? A mí me tocó participar en diferentes reuniones tratando de haciendo este ejercicio de documentación y ver cómo personas tenían un discurso sumamente hostil, ¿no? De decir, tenemos que cerrar la colonia porque va a llegar la caravana o van a venir a ensuciar todo, van a venir a delinquir. Fíjense lo que decía atrás, ¿no? Fíjense cómo entraron al país, no tienen respeto. Hay que pedir la intervención de la Marina, del Ejército para que los saquen, se los lleven, etcétera, ¿no? Discursos muy radicales, ¿no? De repente recuerdo en una reunión vecinal donde estaba documentando cómo las personas así, digamos, en corto platicaban y decían, fíjate que yo escuché que ya unas personas de la caravana se separaron de la caravana y se metieron a una colonia y empezaron a agarrar láminas del muro para hacer como cuchillos y amenazar a la gente y así unas cosas de terror, ¿no? Y ya escuché yo que en tal colonia secuestraron a alguien o agarraron a alguien, ¿no? Así, con justo imaginarios de mucho temor, de mucho terror, de mucha hostilidad, que generaban mucho miedo a las personas, ¿no? Y entonces el asunto también tenía que ver con cómo la respuesta institucional de parte de los 3 niveles de gobierno, pues contribuía o no a esto, ¿no? Recordemos también el despliegue operativo de la Policía Federal en el río Suchiate, los helicópteros sobrevolando para que las personas no pasaran, como una escena así muy bélica, ¿no? Los enfrentamientos con la Policía Federal entonces, con agentes del Instituto Nacional de Migración para salvaguardar la frontera, ¿no? Y luego también, desde otra perspectiva, pues la falta de información de las propias instituciones públicas, ¿no? Y eso ayuda a que se genere más esta incertidumbre y este sentimiento de temor, porque no hay información que venga de instituciones públicas que digan, a ver, está pasando esta situación, estamos hablando de esta cantidad de personas, se va a proceder de esta manera, etcétera, ¿no? La respuesta fue cayendo a contagotas y también dependiendo mucho de las capacidades de los propios estados por las que pasaban las autoridades. Y esto hay que situarlo también en el marco del cambio de administración federal, ¿no? Que también era un proceso de transición, de autoridades que ya se querían ir, autoridades que todavía no entraban en funciones, y entonces, pues esto contribuyó a este escenario de caos. Así es, como lo comenta, en ese entonces, tanto en Estados Unidos como aquí en México, eran gobiernos completamente distintos. Incluso considero que Donald Trump contribuía en estos discursos y en estos estereotipos que se tenían en contra de los centroamericanos, porque pues tenía las redes sociales que en ese entonces, que siguen siendo muy poderosas, ¿no? Y él tuiteaba, ¿no? Son terroristas, son delincuentes, quieren venir por las mujeres, entonces, ahora, con esta transición de la presidencia de Estados Unidos, antes era Donald Trump y ahora Joe Biden, ¿no? ¿Cómo influye este cambio de administración en la percepción de las nuevas caravanas migrantes? Bueno, yo pienso que, o sea, o sea, desde el lado, digamos, de Biden, ¿no? De los discursos del gobierno de Estados Unidos, pues las políticas antimigrantes siguen, ¿no? Es decir, no hay un cambio, ¿no?
Más bien yo creo que lo que sí había, que eso pasó también en esa transición en el gobierno mexicano, pues fue como que en el artículo un poco abordamos, ¿no? Señalamos, ¿no? Que en esta idea de ver a México como con las puertas abiertas, ¿no? Hubo un cambio de discurso también a partir de las caravanas también, ¿no? Hubo un discurso más hacia la contención, hacia, sí, una migración más ordenada, ¿no? Y yo creo que también eso, pues es lo que podemos ver en relación a lo esperado por Biden, ¿no? Muchos tenían la esperanza de que la política migratoria de Estados Unidos cambiara, pero parece que no hay un cambio, digamos, de tal envergadura, sino más bien hay como hubo un discurso igual diferente, pero que no tenemos hechos, ¿no? Entonces, justamente eso, pues tratamos, ¿no? Como de ver también en el artículo, ¿no? Como ver esta política también migratoria mexicana, ¿no? Como traía muchas contradicciones, ¿no? Poco a poco, también derivado de la presión de Estados Unidos, ese discurso y las acciones fueron cambiando. Entonces, digamos, en ese sentido nosotros también observamos eso, ¿no? Cómo a partir de las primeras caravanas hubo un cambio de discurso también que como pues un poco mencionamos en el artículo, pues un giro de 180 grados, ¿no? Pero sí, definitivamente eh, fue diferente, digamos, el trato también y las acciones sobre todo en esta frontera sur. ¿Usted cómo percibe este cambio, doctor Rafael? Yo creo que yo lo asimilo un poco con lo que pasó con el cambio de administración mexicana, la llegada del presidente López Obrador, que generó una alta expectativa y después vino un proceso de cierta decepción, de cierta resistencia, porque no salieron las cosas como se esperaba, ¿no? En este marco de la alta expectativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que con la nueva administración de Estados Unidos del presidente Biden, aconteció un poco igual y también en cierta medida está influyendo con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Flujos de personas que están o que asumieron que iba a ser más fácil solicitar asilo en aquel país o regularizarse por diferentes vías, ¿no? Y entonces están como insistiendo. Y en realidad lo que estamos viendo es pues la continuidad de una política sumamente restrictiva que no inició con Donald Trump, ni mucho menos, ¿no? A lo mejor yo insisto en decir que el único cambio con Trump fue la manera en que se manejó el discurso contra la migración, ¿no? Y en su momento también decía, bueno, la expectativa con Biden tiene que ser un poco más relajada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Justo porque pues él participó en la administración de Obama y Obama, sin un discurso de hostilidad contra las personas migrantes, tenía acciones de mucha restricción y selectividad migratoria, ¿no? Tan es así que mantuvo altísimos números de deportaciones, ¿no? Entonces, me parece que ese es el escenario y que también se agudiza en el contexto de la pandemia, ¿no? Que son hemos tenido un año y medio muy, muy complejo que por supuesto ha impactado considerablemente la dinámica de la movilidad humana, ¿no? Por el cierre de fronteras, por la crisis de salubridad, de salud en diferentes países, ¿no?
por también la limitada respuesta institucional, como hemos visto en el caso mexicano, ¿no? Que a raíz de la pandemia han cambiado muchas circunstancias o la manera en que trabajan las instituciones, como se está haciendo en diferentes sectores, ¿no? El traslado al mundo de lo virtual, etcétera, ¿no? Y que pues esto pesa más en personas que están en condiciones de alta vulnerabilidad o donde en contextos muy precarios, ¿no? De pobreza, de marginación, de violencia, que pues en su conjunto siguen motivando estos desplazamientos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con el artículo, o más bien la propuesta que presentamos en el artículo, me parece que, insisto, aporta elementos para seguir en el diálogo y la reflexión con estas dinámicas de movilidad, porque el escenario, lamentablemente, más que cambiar, parece tener dejos de continuidad, ¿no? Justo de condiciones que están favoreciendo la expulsión de miles de personas, de condiciones adversas, de políticas migratorias muy restrictivas, de ausencia de políticas de restricción, de protección, perdón, ausencia de políticas de protección, ¿no? Y también frente a eso, algo que ha sido transversal en toda esta crisis migratoria de los últimos años, pues es el tema de la respuesta humanitaria que da sociedad civil, sobre todo organizada, ¿no? Aunque también hay de parte de sociedad civil no organizada esfuerzos espontáneos, ¿no? Que de personas, familias que salen a brindar apoyo, pero que ha sido más constante la sociedad civil organizada y concretamente los albergues distribuidos a lo largo y ancho del país, que con pocos o escasos recursos han demostrado que se pueden hacer grandes cosas, se puede atender con otro enfoque, con otra perspectiva, y que al final del día, pues ponen en evidencia que la necesidad de articular este trabajo entre sociedad civil, academia, gobierno, instituciones privadas, como una posibilidad de construir alternativas tanto a los discursos como a las prácticas de xenofobia o de hostilidad que se generan en todo proceso migratorio, ¿no? ¿Ha visto entonces un cambio discursivo en la sociedad de antes, cuando se presentaba esta caravana en el 2019, durante la pandemia, ahora que ya está pasando un poco, pero con este cambio de gobiernos en ambos países? ¿Ha visto entonces un discurso completamente distinto en la sociedad? Ya no tanto de xenofobia, sino más de solidaridad, o simplemente no hay empatía o no hay interés. No, lo que pasa es que tampoco lo pretendemos, de hecho creo que no lo hacemos en el artículo, pero menos ahorita. Yo creo que no, o sea, no es un discurso en dos extremos, ¿no? De buenos contra malos, etcétera, ¿no? Lo que evidenciamos y es parte como de los aprendizajes de la etnografía es precisamente a plasmar las reacciones o las respuestas que se van construyendo en un entorno social, ¿no? Y en ese sentido, lo que pretendemos decir es que hay estas diferentes muestras que sí oscilan como entre estos dos polos, ¿no? Entre la xenofobia y la solidaridad o la hospitalidad también, ¿no? Pero que en ciertos momentos se agudiza o se carga más hacia ciertos extremos y se favorece por diferentes circunstancias, ¿no? Por lo que la gente ve, lo que la gente escucha, lo que los medios replican, lo que las propias personas migrantes realizan, por cómo las personas locales interpretan eso que ven, que escuchan, etcétera, ¿no? Y por el otro lado también, como en el otro extremo, estas muestras de solidaridad muy radical que tienen las organizaciones de sociedad civil o algunos colectivos a nivel nacional, de un compromiso decidido en favor de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Y que es muy cambiante, ¿no? Insisto, retomando el caso de Tijuana, ¿no? En ciertos momentos, como en el otoño de 2018, pues lo que veíamos era en ciertos sectores de la población expresiones muy lamentables, ¿no? Incluso del presidente municipal en ese entonces, con expresiones muy desagradables.
pero en la misma sociedad, en el mismo contexto, en las mismas circunstancias, veíamos a actores sociales dando su mejor esfuerzo, dando muestra de este compromiso constante con las poblaciones migrantes, ¿no? Entonces, no, yo diría, para cerrar mi intervención, que no me atrevería a decir de un cambio radical así, ojalá y pudiéramos tener como la certeza de decir, cambiamos para bien. Me parece que todavía estamos como en este trance, ¿no? Donde siguen existiendo muestras de hostilidad, pero también muchas muestras de solidaridad, ¿no? Y que pues dependen del contexto, de las circunstancias, del escenario y los factores que intervienen, que van como nutriendo estas expresiones, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vivieron en ese entonces la caravana migrante y cómo perciben ahora las nuevas caravanas? Doctor Iván. Bueno, indudablemente era otro escenario, ¿no? Pues digamos, en el contexto de la pandemia, pues va a marcar, ¿no? También ese antes y después, ¿no? Con nosotros, digamos, fue pues seguir, ¿no? Eh, partes, ¿no? De esa caravana en el sur, ¿no? Partes de esa caravana en el norte también. Y me parece que también, pues era otro escenario también, incluso en este momento, te puedo decir también, las caravanas, las últimas, las he seguido más en noticias, en revisar cosas, no tanto como en el 2018-19, ¿no? Como de hacer un seguimiento más, pues, etnográfico también, eh, digamos, también, pues, de ver, ¿no? Como estas personas que integraban las caravanas, ¿no? En este contexto, pues, ha sido diferente. Me parece también que en términos incluso de la población, ¿no? Hay como, al menos en el sur, digamos, mucha población, digamos, está con este discurso ahora más, ¿no? Acerca de la salud, de cómo muchas de estas caravanas ya eh, responden a otros intereses. Es decir, hay toda una serie de discursos que cambiaron también, ¿no? Y pienso también que definitivamente la forma de organización incluso de las mismas personas que conforman las caravanas pues ha cambiado totalmente, ¿no? En el 2018 pues logramos ver otras cosas, otra forma de organización que ahora pues cambió y también la contención, digamos, pues siempre ha estado, ¿no? Como más fuerte, ¿no? Que el nivel de violencia, digamos, de parte pues de algunos miembros, ¿no? De algunas instituciones del Estado, me parece que también ha sido, pues, cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, definitivamente son dos escenarios, ¿no? Pues bastante complejos y diferentes. ¿Y usted, doctor Rafael? Perdón, tenía mi micro cerrado. Yo creo que o sea, indudablemente hay un cambio contextual muy importante, hay un cambio como en toda, digamos, la historia de los flujos, nunca son los mismos flujos, aunque tengan características similares o contextos que los originan similares, ¿no? Hay circunstancias propias del contexto político, del contexto social, incluso me atrevería a decir de las instituciones o de las personas que están frente a las instituciones o de las propias personas migrantes, ¿no? Entonces, hay un cúmulo de factores que contribuyen al desarrollo de estos movimientos y me parece que la clave a lo mejor está justo en eso, ¿no? Que tenemos que seguir documentando, insistiendo en cómo se generan estos movimientos
y los múltiples aspectos que están o que giran en torno a ellos, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que la migración es un asunto nada más de obtener un documento de regularización, etcétera, y no, o sea, hay muchas problemáticas asociadas y pues como lo tratamos de hacer ver en el artículo, es justo eso, ¿no? Mostrar otra de las aristas, ¿no? De la respuesta social, institucional que está sucediendo en torno a un proceso tan complejo como son la movilidad de estos flujos masivos, ¿no? Pues muchas gracias. Indiscutiblemente tienen que leer el artículo para que vean el antes y el después de estos procesos migrantes. ¿Algunos comentarios finales de ambos? Bueno, pues sí, sin duda, esto que dices pues es una invitación, ¿no? Para que lean el artículo. Yo creo que también aquí hay muchos antecedentes, ¿no? De lo que son las caravanas, ¿no? Muy particulares también de cuando iniciaron, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Como ir también generando un diálogo, ¿no? Un poco también, pues, seguir, ¿no? En esta, pues, idea, ¿no? De ir construyendo, ¿no? También, ¿no? Pues, otras formas también de ver, ¿no? Las caravanas, ¿no? Entonces, digamos, esta es una, pero bueno, la invitación la dejamos ahí para, pues, también recibir comentarios, críticas, ¿no? Y muchas gracias por el espacio, ¿eh? Gracias a ustedes. ¿Usted, doctor Rafael? Pues igual, invitar a seguir en este diálogo. Al final, las publicaciones, me parece que una parte importante es esa, ¿no? Abrir la reflexión a partir de lo que los autores consideran o de esta mirada que en este caso tenemos sobre un fenómeno pues de vigencia y actualidad, y entonces pues con esta moción de que creemos que puede seguir siendo ilustrador para seguir pensando, reflexionando y sobre todo encontrando como alternativas si no de solución, que ayuden a construir soluciones pues a un fenómeno que se ha caracterizado por su complejidad y sobre todo por el alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas, ¿no? Y que al final, pues es eso también lo que las lleva a movilizarse, como vimos en estos casos recientes, ¿no? Frente al desbordamiento institucional o la falta de respuesta de las instituciones, pues la gente lo que quiere hacer es salir de Tapachula, salir de Chiapas y buscar continuar sus trámites o el desarrollo de su vida en otros espacios, ¿no? Entonces, pues, seguir invitando a eso y reiterar nuestra disposición para el diálogo a partir de las ideas que plasmamos en el artículo. Así es, ustedes pueden continuar el diálogo en nuestros comentarios aquí en el canal de la revista Frontera Norte, o también pueden mandar sus comentarios a nuestros doctores. Muchas gracias por habernos acompañado a ambos. No olviden suscribirse al canal, darle like si les gustó esta entrevista, y en la caja de información dejaremos el enlace para que puedan leerlo. Gracias, doctores. Al contrario, gracias a ti. Gracias.